Muy buenas tardes. Después de este receso que tuvimos entonces de las vacaciones de fin de año, vamos entonces a retomar el tema del curso de física, electricidad y magnetismo. Y a partir de la clase de hoy vamos a concentrarnos principalmente en el tema de magnetismo. El tema de magnetismo realmente es un tema que tiene bastante que contar, ¿no es cierto? Porque realmente es uno de esos temas que ha estado acompañando al ser humano desde la antigüedad. Permítanme, yo busco, esto no me está funcionando la imagen del tablerito nuevamente. No sé por qué con ustedes, como que les cae gordo el tablerito. Vamos a intentarlo nuevamente. Bueno, sin embargo, podemos estar conversando un poco mientras tanto acerca del magnetismo. El magnetismo es uno de esos fenómenos de la naturaleza que el ser humano descubrió desde la antigüedad. Hay registros desde la antigüedad, desde la antigua Grecia, alrededor del siglo V antes de Cristo, que ya existía el conocimiento de que había unas ciertas rocas, unos ciertos minerales que tenían la capacidad y tenían la propiedad de atraerse entre sí, de atraer objetos que estaban hechos de hierro. Recuerden que en aquella época las herramientas, las armas, estaban fabricadas, se estaba haciendo o logrando la transición de la era de bronce hacia la era del hierro. Y entonces se descubrió que algunos de estos minerales que encontraban en cierta región, en particular una región que se conoce como la región de Magnesia, tenían la capacidad de adherirse o de atraer partículas hechas de ese hierro. Y además tenían la capacidad de atraerse entre sí. Entonces, como este tipo de mineral era muy abundante en esa región de Magnesia, es por esa razón que los griegos le llamaron a ese fenómeno el fenómeno del magnetos. Al mineral lo llamaron magnetos y efectivamente pues es la razón por la cual nosotros a ese fenómeno lo conocemos como magnetismo. Bien, y esto sigue sin querer funcionar. Voy a reiniciar esto a ver qué pasó. Hasta 2 minutos antes de la clase estaba funcionando sin ningún problema. Bueno, parece que ya sí me va a funcionar. Listo. Y pasemos por aquí. Mm. Ahí está compartiendo el navegador y sí se ve pixelado, no se entienden las letras. Ok, permíteme. Ahora sí. Ahora sí se está viendo la pantalla del tablerito. Sí, Sí, Juan. Y se lee lo que tengo allí escrito a mano, ¿o no? O se ve muy pixelado también. se lee, pero también está pixelado. Ah, ok. Entonces posiblemente Profe, lo que vamos a tener que como hacer. Hola. recomendación, podría sumarse cancelar el video suyo para poder ver un poquito mejor la pantalla. El problema, o para verla completa o para que no Para que se no se pixele pixele tanto. mucho. El problema es que como yo estoy enviando todo por el mismo canal de video, o sea, la pantalla la estoy compartiendo a través del OBS, entonces no creo que esa sea la solución. Ya intenté y realmente no va a mejorar la imagen. Listo. Les pido excusas por eso. De todas maneras, trataré de hacer la letra entonces un poco más grande para que no nos interfiera un poco. Listo. Entonces, les estaba comentando, esencialmente
lo que descubrieron entonces los griegos, estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Entonces en ese siglo V ellos descubrieron esa propiedad de ese material. Realmente aquí lo que podemos decir entonces es que había unos minerales. Esos minerales, ahora conocemos que la composición química de ellos era de unos óxidos de hierro, en particular el óxido de hierro 3 o 4. Listo. Y a este mineral lo llamamos magnetita. Es uno de esos materiales que tiene propiedades magnéticas. ¿Qué pasó con el descubrimiento de la magnetita? Pues esencialmente por muchos siglos eso quedó, digamos, como una cierta fenomenología inexplicable. Como siempre en la antigüedad, a todo lo que no tenían ningún tipo de entendimiento o a ningún tipo de explicación lógica, se lo atribuían entonces a algún tipo de deidad, y eso sucede pues a lo largo de todas las culturas. Pero en el siglo X-XI, los chinos fabrican agujas utilizando la magnetita. Entonces estamos hablando del año, aproximadamente en el año 1100, ya ahora de la época después de Cristo, de la era común, ¿cierto? Estaremos hablando de que los chinos utilizan agujas de magnetita y se dan cuenta que esas agujas de magnetita se orientan en una cierta dirección siempre. Entonces, sabemos ahora que esas agujas se están orientando, apuntando en una dirección particular. Entonces, allí es cuando ellos desarrollan lo que nosotros ahora conocemos como las brújulas. Listo. ¿Qué más ocurre? ¿O por qué ocurría ese fenómeno de orientación de las agujas de magnetita en una cierta dirección preferente? Resulta que tuvieron que pasar también algunos siglos más, y estamos hablando de alrededor del siglo XV. Y en el siglo XV tuvimos un científico que fue capaz de determinar precisamente que esa magnetita tenía unas ciertas características y que tenía unas regiones importantes donde la intensidad de la atracción era más fuerte. Entonces hay dos regiones de máxima atracción dentro del material de la magnetita. Dentro de cualquier trozo de magnetita ocurría ese fenómeno. Listo. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? Pues que en ese momento, digamos, independiente de cómo lo llamemos, esas dos regiones las podemos llamar la región A y la región B. ¿Qué ocurre con esas dos regiones? Que, por ejemplo, si acercamos la región A a otro material, a otro trozo de magnetita, en su región A, esas dos regiones se van a repeler. Entonces, A repele a A. Si acercamos las dos zonas B de las dos materiales, también se ocurría que B repele a B. Y si poníamos la región A cerca de una región B, esas dos regiones se atraían. A atrae a B. Esto es como la característica fundamental. Resulta entonces que esto le puede dar a uno la idea de pensar que esto se parece un poco a las características que tiene el fenómeno o los fenómenos electrostáticos. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos a hablar de los fenómenos eléctricos, dijimos que existía una propiedad de la materia que se llamaba la carga eléctrica, y a esa carga eléctrica dijimos cargas del mismo signo se repelen, cargas de signos opuestos se atraen. Aquí la diferencia fundamental es que en la electricidad la carga eléctrica puede existir como un ente individual. O sea, podemos tener partículas cargadas que sean exclusivamente hechas de carga positiva, o partículas cargadas que sean exclusivamente de carga negativa. Podemos tener la combinación de ambas en un material, por ejemplo, donde las cargas no se recombinen. Si, por ejemplo, yo tengo un material dieléctrico, yo puedo tener una zona del material cargada positivamente y una zona cargada negativamente.
Sabemos que para el caso de los conductores, por ejemplo, eso no ocurriría porque inmediatamente las cargas móviles, es decir, los electrones, van a ir y van a neutralizar las cargas fijas, ¿cierto? Entonces, en el caso, por ejemplo, del magnetismo, vamos a tener siempre, eso es muy importante que ustedes lo recuerden, siempre vamos a tener las dos polaridades en el mismo material. Entonces, siempre en el magnetismo están presentes las dos polaridades. A diferencia de la electricidad, donde podíamos separar cargas de un signo, las cargas positivas de las cargas negativas. Listo. ¿Alguna inquietud hasta allí? ¿Les suena esto conocido a algo que, pues, o a lo que ustedes ya, el conocimiento que tenían previo a iniciar el curso? Suena un imán, profe. ¿Cierto? Esencialmente es el conocimiento que tenemos de los imanes, ¿cierto? No es nada distinto de lo que ya hemos experimentado nosotros cuando hemos jugado con imanes. Y yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho, jugar con imanes, ver cómo los imanes, por ejemplo, se atraen entre sí o se repelen entre sí. Esa fenomenología pues también se conocía, como les decía, desde la antigüedad. ¿Está bien? Entonces, el hecho de que siempre en el magnetismo vamos a tener las dos polaridades, eso nos va a dar una implicación. Esa implicación es que no hay monopolos magnéticos. Y vamos a subrayar eso porque eso es de esas afirmaciones importantes en el curso. O sea, hasta el momento, el desarrollo científico no ha descubierto la existencia de monopolos magnéticos, ni de manera natural, ni de manera artificial. O sea, no se han podido generar monopolos magnéticos. Entonces, eso nos va a limitar, o nos va a definir más bien, las características que va a experimentar el magnetismo y lo que lo va a distinguir precisamente de la electricidad. Entonces, bajo ese conocimiento de que no hay monopolos magnéticos, siempre que vamos a tener algún material, algún tipo de materia que tenga características magnéticas, siempre vamos a poder asociar dos polaridades, dos polos que son diferentes. ¿Está bien? Entonces, ya vamos a pasar un poquito más adelante en la historia. Vamos a llegar por acá al siglo XVI. En el siglo XVI, un científico cuyo nombre fue William Gilbert, él se puso a jugar con estas agujas imantadas que desarrollaron los chinos. Ya se conocían desde la antigüedad, ¿cierto? Los chinos tuvieron un amplio dominio náutico debido a la capacidad que tenían, por ejemplo, de poderse orientar en el océano utilizando precisamente las brújulas. Entonces, ese poderío hizo que se conocieran estos inventos de los chinos desde la antigüedad, ¿cierto? Llegamos a Europa. ¿Y en Europa qué es lo que ocurre? En Europa, en esa época, digamos que fue el inicio del siglo de los descubrimientos científicos, donde esencialmente se dio el paso de la Edad Media a la Edad de la Ilustración, y mucho del desarrollo científico que ahora conocemos como ciencia moderna, el establecimiento del método científico, etcétera, todo ocurrió, digamos, alrededor de esta misma época. William Gilbert lo que hizo fue jugar con las brújulas y darse cuenta que la Tierra era realmente un gran imán, que la Tierra exhibía unas propiedades magnéticas. Y entonces, si nosotros considerábamos, por ejemplo, que esta que tenemos acá es nuestra Tierra, vamos a pintar por aquí algún continente. Estos son los continentes. Por acá está Groenlandia, Canadá, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que Gilbert notó? Que la Tierra se comportaba como un imán. Él tomó una de estas agujitas y esas agujitas las vamos a pintar de esta manera, por simplemente ilustración.
Vamos a señalarla simplemente con una zona roja y una zona blanca. Entonces resulta que esas zonas que teníamos acá, siempre que él movía la agujita, vamos a hacer esto un poquitito más grande. Entonces, él se dio cuenta que en diferentes posiciones en la superficie de la Tierra, la agujita siempre se iba a orientar en una misma dirección. Si la teníamos por acá, la agujita iba a apuntar hacia arriba. Si él la ponía boca abajo, la agujita se iba a rotar inmediatamente, orientada nuevamente hacia arriba, ¿cierto? Siempre estaba apuntando a una dirección. Por convención, él notó que esa dirección en la que apuntaba más bien era lo que se conocía entonces como el polo norte geográfico. Entonces vamos a poner acá el norte geográfico. Pongámoslo aquí más bien. Esta es la región norte geográfico y esto era el sur geográfico. Entonces, por esa razón, a esta parte de la agujita que apuntaba hacia el norte geográfico lo llamó el norte magnético, y a esta parte que apuntaba en la dirección opuesta lo llamó el sur magnético. Pero resulta que siguiendo esa convención que acabamos de mencionar allí, donde la región A repele a la región A, la B repele a la B y la A se atrae con la B, entonces si realmente la Tierra es un gran imán, lo que tiene que estar ocurriendo es que ese gran imán que tenemos acá, que es la Tierra, va a tener realmente su zona, su polo norte magnético apuntando en esta dirección. Este es el norte magnético y este es el sur magnético. Esencialmente están muy cerca el uno del otro, pero sabemos que por la manera como se genera el campo magnético de la Tierra, que es principalmente debido a los movimientos de material en el interior de la Tierra, del hierro, el níquel fundido que están en el interior de la Tierra, en el núcleo de la Tierra, esa orientación o esa posición va variando con el tiempo. Y entonces el polo norte geográfico, que corresponde con el polo sur magnético, no están exactamente en la misma posición. Ese polo magnético va variando, ¿cierto? ¿Qué fue lo otro que él notó? Él lo que hizo también a partir de esta demostración o de este descubrimiento fue hacer unos mapas en los cuales pudo determinar cuánto era el campo magnético de la Tierra. Entonces, esencialmente, lo que él dijo es la Tierra tiene un campo magnético. Listo. Pasó mucho más tiempo hasta que por ejemplo, los descubrimientos nos llevaron a encontrar que el magnetismo tenía unas relaciones o tenía unas interacciones con la electricidad. Y el primero en descubrir eso se llamó Hans Christian Ørsted, que fue un científico danés del siglo XIX, quien en 1819 fue capaz de demostrar que estas agujitas imantadas se orientaban o cambiaban su dirección preferente, ¿cierto? Siempre estamos hablando de que esas agujitas imantadas están apuntando en una misma dirección. Entonces, él lo que hizo fue tomar una serie de agujitas imantadas. Vamos a pintarlas, algunas de ellas. ¿Sí? Digamos, por acá puso una, por acá puso otra, por acá puso otra, por acá puso otra. Y las puso en una superficie. Y lo que hizo fue hacer que un hilo conductor conectado a una batería, entonces por acá hizo que por acá estuviera conectada a una batería. En esa época ya se conocían las baterías, ya las había descubierto Alexander Volta y ya se sabía que las baterías producían electricidad. Y entonces él lo que notó fue esencialmente que esas agujitas
cuando él cerraba el interruptor que completaba el circuito en esa situación, esas agujitas se movían, ¿sí? Y se movían de tal manera que si la corriente iba fluyendo en esta dirección, entonces las agujitas se orientaban todas mirando en esta dirección. Entonces esta, por ejemplo, esta agujita que tenemos acá, se iba a rotar de tal manera que ahora mirara en esta dirección, esta se iba a voltear completamente, no se me volteó, vamos a voltearla, mirando para allá, y esta se miraba en esta dirección. Listo. Y entonces ese experimento que él desarrolló le permitió descubrir o determinar que efectivamente había un cierto tipo de interacción entre la electricidad y el fenómeno magnético. Entonces por primera vez se pudo decir que gracias a esa relación era posible entonces determinar qué interacción o qué tipo de correspondencia podía haber entre las dos, ¿cierto? Eso despertó, digamos, la curiosidad de un gran número de científicos, entre ellos, por ejemplo, voy a mencionar algunos que vamos a mencionar a lo largo de lo que queda en el curso. Entonces vamos a tener al señor André-Marie Ampère, vamos a tener al señor Michel Faraday, vamos a tener al señor Henry, vamos a tener al señor Maxwell, a ese señor Maxwell ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto? Vamos a tener unos señores que se llamaron, a estos dejémoslos de últimos, ¿cierto? A estos que tenemos acá, dejémoslos de últimos. Mencionemos algunos de los que también contribuyeron bastante al magnetismo o al descubrimiento de los fenómenos electromagnéticos, pero que de pronto no tienen tanta trascendencia o tanto reconocimiento como estos cuatro señores que tenemos aquí arriba. Ampère, gracias a él recibimos o tenemos unas unidades para describir la corriente eléctrica. Es precisamente gracias a su apellido que se nombraron los amperios. Faraday fue en honor a quien se le dio el nombre a la capacitancia, a los faradios. Henry es quien dio su apellido o en honor a quien se le dio el nombre a la inductancia eléctrica, a la inductancia magnética, perdón. Y Maxwell hizo todas las ecuaciones, fue quien conectó realmente toda la electricidad con el magnetismo. Y gracias a él se conoce pues, las ecuaciones de Maxwell como las ecuaciones más bellas de la física, ¿cierto? Una de las características entonces, o uno de los científicos que también aportaron bastante, son estos que vamos a nombrar aquí. Jean-Baptiste Biot y Félix Savart, parte de científicos franceses cuyo trabajo correspondió o fue desarrollar o encontrar cómo eran las fuerzas que las corrientes eléctricas ejercían sobre los imanes. Si bien Ørsted hizo este experimento, él no hizo los cálculos para demostrar cómo eran las fuerzas. Eso lo hicieron los señores Biot y Savart. Tenemos otro señor, François Arago. Arago hizo o fue el responsable de determinar cuál era la fuerza que una corriente eléctrica, un hilo por el que pasaba corriente eléctrica, ejercía sobre otro hilo con corriente eléctrica. El señor Humphrey Davy hizo o descubrió que los imanes pueden ejercer fuerzas sobre los alambres en los que están circulando la corriente. Entonces miren que esto también es similar a lo que tenemos acá, solo que al contrario. En este caso, por ejemplo, son los imanes los que le van a hacer una fuerza a la corriente eléctrica, y eso lo descubrió Humphrey Davy. Listo. Esos son simplemente algunos de esos científicos que estuvieron allí, que participaron y que dieron sus aportes para poder entender el magnetismo y la electricidad como la conocemos al día de hoy.
Voy a mostrarles por aquí, permítanme un segundo. ¿Allí se está viendo la cámara? Sí, se está viendo. Bien. Esto que tenemos allí es simplemente un imán, donde están aquí indicados su polo norte y su polo sur. Como dijimos, si nosotros lo que hacemos es separar o partir ese imán, no vamos a quedar simplemente con un polo norte y un polo sur. ¿Sí? Si yo hago esto, no es que este trozo que yo tengo en mi mano izquierda se convierta en un monopolo norte y este en un monopolo sur. No. Resulta que ahora esta zona que tenemos acá se va a convertir en mi polo sur y esta va a continuar siendo polo norte. E igual con este otro. En esta situación, por ejemplo, este seguirá siendo el lado sur o la zona del polo sur y esta será el polo norte. Y observen entonces que correspondientemente esos dos polos se van a atraer entre sí. ¿Listo? Una de los jugueticos que tengo por acá también para mostrarles es este dispositivo que tenemos acá. A ver que se vea mejor. Voy a tratar de acercarlo un poco y sostenerlo con la mano. Es una barrita imantada. Pues también tiene sus polos norte y sur. El polo norte en este caso está marcado con el rojo. Y el polo sur está marcado con azul. Esa convención de colores no es una convención única. Ciertos autores utilizan rojo y azul, algunos autores utilizan rojo y verde, algunos rojo y blanco. O sea que de pronto no se vayan a confundir por los colores. Los colores no significan realmente nada. Lo que sí significa son los colores. Entonces, como les decía, esta barrita imantada está montada en unos pivotes. A ver si se alcanza a ver un poquito mejor allí. Y esos pivotes lo que le permiten es moverse libremente con baja fricción. Es como si estuviera de alguna manera casi que flotando. Entonces, en esta montura, que es una montura que se conoce como una montura giroscópica, la barrita es libre de orientarse en diferentes orientaciones. ¿Para qué me sirve esa barrita? Esa barrita me sirve, por ejemplo, para poder identificar en un imán que yo no conozca cuál es el polo norte y cuál es el polo sur. Observen que la barrita se alinea apuntando con su polo norte hacia el polo sur de mi imán. Si yo lo invierto, entonces es ahora el polo sur el que apunta en la dirección del polo norte de mi imán. Y acá lo podemos observar entonces. Realmente, ya nos damos cuenta. Este lado de acá será, este lado que tengo al lado izquierdo será el polo sur, y cuando lo invierto, ese será mi polo norte. ¿Qué es lo que debemos esperar, por ejemplo, si yo trato de unir entonces dos polos de la misma polaridad, que ellos no quieran unirse? Si los volteo, va a ocurrir lo mismo, porque son polos de la misma polaridad. Pero si roto uno de ellos, entonces entre esos sí va a haber una atracción y se van a mantener allí unidos. ¿Listo? ¿Alguna inquietud con respecto a esa fenomenología? Vamos bien, Juan. ¿Perdón? Que vamos bien. Ok, perfecto. Tengo por acá también una pequeña brújula. Esa pequeña brújula, pues, no es la brújula más exacta, pero apunta hacia el polo norte geográfico, ¿cierto? Si yo acerco un imán, sin embargo, ustedes me podrán decir qué lado del imán estoy acercando. Ahora vamos a ponerlo nuevamente así. Ustedes me dirán, sin mostrarles yo cuál lado del imán estoy acercándoles en este momento. Lo está acercando por la derecha, ¿cierto? Lo estoy acercando por la derecha, sí señor. El norte. ¿Le estoy acercando el polo norte?
Sí, el norte. ¿Seguro? Ahí el sur. Al revés. La brújula está invertida a los polos, ¿no? De lo que dice realmente la brújula. Ajá, exactamente. O sea que se acerca al norte es el norte. Exactamente, sí. Ustedes tal vez han visto que algunos dispositivos celulares también tienen unas brújulas. ¿Sí han notado eso? De hecho, no, jamás había visto eso. Solo si se Yo no la tengo. descarga. Solo si de qué, perdón. Solo si se descarga. ¿Cómo así que solo si se descarga? No entendí. Sí, todos los que tienen giroscopio tienen brújula. Sí, la mayoría de los teléfonos inteligentes en este momento pues tienen la capacidad ¿cómo la llamamos? La Sí, ustedes pueden posibilidad. descargar, sí, la posibilidad de descargarle una aplicación que les sirva de brújula. Sin embargo, miren que cuando le acerco un imán, esa medición no se ve afectada. Entonces allí está pasando, allí tenemos una tecnología diferente. Listo, allí no tenemos una tecnología magnética para poder determinar el polo norte, sino que tenemos otra tecnología distinta. Esa la podríamos discutir. Y al acercar Hola. el imán no se daña el celular. Salvo que fuera un imán de una intensidad muy grande. No, eso no le pasa nada por un momentico. Muy bien. Vamos entonces a hablar un poquito de qué es eso que teníamos allí, o cómo podemos representar esa entidad que nos está apareciendo, que vamos a llamar el campo magnético. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a llamar campos magnéticos y cómo representarlos. Entonces esencialmente ya vimos que podemos dibujar, o podemos describir más bien, un imán a partir de esas dos polaridades. Y por ejemplo acá tenemos ese imán y definimos que uno de esos lados va a ser un polo norte magnético y este, por ejemplo, el polo sur magnético. Alrededor de ese imán va a existir una perturbación que, al igual que como decíamos para el caso del campo eléctrico, podemos describirlo para este caso de este nuevo campo que va a aparecer aquí. Lo podemos llamar el campo magnético. Tenemos que tener en cuenta también entonces que los campos magnéticos también, o no van a tener más bien, una fuente directa. ¿Por qué razón? Por la razón que dijimos que no existen los monopolos magnéticos, entonces tampoco podemos decir el campo magnético nace en una cierta región y muere en otra cierta región o llega hasta una cierta región. Eso lo podíamos hacer, por ejemplo, con el campo eléctrico. Si nosotros poníamos una carga positiva, decíamos el campo eléctrico sale de la carga positiva y entra en la carga negativa. ¿Sí? En el caso del campo magnético no podemos decir eso. Sin embargo, la convención para representar los campos magnéticos, vamos a hacerlo por medio de una línea. Vamos a decir que va orientado desde los polos nortes magnéticos hacia los polos sur. Ah, pero es que es un momento. Entonces está diciendo que aquí está saliendo del polo norte y está entrando por el polo sur. Pero nos falta completar el cuadro. Resulta que aquí, por dentro del imán, también vamos a tener un campo magnético que va a apuntar en esta orientación y que lo que va a hacer es completarme esa línea que acabo de dibujar allí. Esa línea es una línea de campo magnético. Al igual que ocurría con las líneas de campo eléctrico,
las líneas de campo magnético también las puedo dibujar, o también me van a permitir más bien representar cómo es el campo magnético alrededor de una zona donde yo tenga algún tipo de interacción magnética. Donde las líneas sean más densas, o sea, donde yo tenga mayor cantidad de líneas de campo magnético, esa región va a tener una mayor intensidad de campo magnético. Entonces, yo puedo dibujar varias líneas de campo. El campo magnético, entonces, por ejemplo, se va a extender. Siguiendo esta orientación, también para el otro lado. ¿Sí? Sale por aquí. Viene y entra por acá. También puedo dibujar otra línea. Dibujemos estas 4 líneas por ahora para que nos sirva más o menos de ilustración. Entonces observen que una cosa importante es, esas líneas de campo magnético no se cruzan, así como tampoco se cruzaban las líneas de campo eléctrico. Entonces, pero nos permiten visualizar la magnitud y dirección del campo magnético. ¿Sí? Muestran la dirección. Y podemos intuir, la magnitud de acuerdo a la densidad. ¿Cómo es que de acuerdo a la densidad? Pues esencialmente lo que estamos diciendo es, si yo me paro en una región donde tenga muchas líneas de campo magnético muy juntas, entonces allí puedo decir la intensidad del campo magnético, la magnitud del campo magnético va a ser grande. Pero si yo tomo esa misma región y me la llevo donde solamente haya una lineecita de campo magnético, entonces allí la densidad de líneas de campo es muy pequeña y por lo tanto la magnitud del campo magnético también va a ser muy pequeña. ¿Listo? ¿Está claro eso? Entonces lo que también dijimos ahora es, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tomo una de estas, yo tomo uno solo de estos? ¿Qué tendría que cambiar? Esencialmente, así esté pintado de color rojo, esta zona de acá se me va a convertir en mi polo sur. Y entonces, lo que vamos a poder ver, por ejemplo, es que los campos no van a estar, por ejemplo, tan cerquita. O digamos que no se van a extender tanto como se extenderían en el caso anterior. ¿Sí? Mientras que en este caso, por ejemplo, el campo magnético podía influenciar por acá en esta región donde estamos cerca. Si yo tomo esa misma región por aquí, miren que las líneas de campo están llegando con muy poca densidad. Entonces, por esa razón, cuando yo, por ejemplo, separo, vamos a volver a mostrar por aquí. Cuando yo, por ejemplo, separo esos dos trozos de imán o esos dos imanes que estaban atraídos, este imán que tengo acá va a tener una menor intensidad o una menor capacidad o un campo magnético asociado de mucha menor intensidad que si tengo dos juntos. Tal vez ustedes hayan notado eso, por ejemplo, cuando quieren pegar algo de la nevera y ponen un solo imancito, pero si ponen dos imanes, esos dos imanes son capaces de soportar algo pegado a la nevera de mayor peso. ¿Sí? Si no lo han hecho, háganlo ahora más tarde. Bien, entonces otra de las formas de visualizar el campo magnético es, por ejemplo, esto que tenemos acá. Esto, precisamente, un cubo donde en ese líquido que está allí en el interior están flotando partículas de limadura de hierro. Entonces sabemos que el hierro es un material que presenta propiedades magnéticas y por lo tanto pues va a interactuar con los campos magnéticos que le pongamos allí. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es
introducir ese imán o atraerlo. Miren que inmediatamente apenas yo atraigo o pongo el imán cerca, las partículas de limadura de hierro pues se van a ver atraídas y se van a orientar, permitiéndome visualizar de alguna manera cómo son las distribuciones de las líneas de campo magnético en esa región donde yo puse el imán. Si yo lo introduzco aquí, darle unas cuantas vueltecitas para que las limaduras se distribuyan mejor, puedo observar que en las cercanías de los polos las limaduras se van a atraer muy intensamente, pero si observo con cuidado, también podemos darnos cuenta que hay lineecitas o que esas limaduras tratan de orientarse precisamente siguiendo la forma de lo que serían las líneas del campo magnético que va a estar interactuando allí. ¿Sí? Si observan que aparecen como como dos peluquitas en los extremos, pero esas dos peluquitas de limaduras de hierro están apuntando una hacia la otra, siguiendo lo que serían las líneas del campo magnético. Por aquí más o menos se puede intuir en qué dirección estaría. Voy a ponerle por acá esto para que no se me salga ese imán. ¿Sí? Y observen que es un fenómeno que es tridimensional. Ocurre en las tres dimensiones, no ocurre en el plano de la hoja, sino que ocurre en todas las dimensiones alrededor de ese imán. ¿Alguna inquietud o algún comentario? ¿Habían visto alguna vez esto? ¿Cierto que sí? Yo espero que sí. Pero no así. ¿Cómo? Pues sí, sí hay eso, pero no así. Por ejemplo, en Explore hay una cosita con la que uno mueve también un imán, pero no en 3D. Ah, ok, bien. Pero esto, por ejemplo, le permite a uno visualizarlo, ¿cierto? Mucho más fácil, ¿cierto? Mucho más intuitivamente, que es como la idea que uno pueda entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, volviendo a esas propiedades de las líneas de campo magnético, entonces miren que dijimos, me permiten mostrar la dirección e intuir cómo es la magnitud a partir de la densidad. Otra de las características es que no se pueden cruzar entre sí. ¿Quién recuerda por qué no se pueden cruzar entre sí? ¿O qué pasaría si se cruzaran entre sí? La dirección en la cual se alinearían la limadura, lo que sea, no estaría definida. Exactamente, ese es el problema. No podríamos indicar una única dirección del campo magnético. Pues el campo magnético es un campo de tipo vectorial. Necesitamos entonces la magnitud, la dirección y el sentido para poderlo definir completamente. Y si tuviéramos dos líneas de campo que se están cruzando, entonces, ¿cuál de las dos direcciones y sentidos podríamos tomar allí como la verdadera? No podríamos hacerlo, ¿cierto? Entonces, yo puedo dibujar tantas líneas de campo magnético como yo quiera, pero siempre y cuando yo respete, digamos, esta característica. La característica de que la densidad me indica la intensidad del campo, la dirección me indica, o la curvatura me indica la dirección en la que el campo magnético está apuntando, por el hecho de que son vectores, entonces esa trayectoria lo que está haciendo es mostrarme la tangente del vector. Entonces, si yo, por ejemplo, tomara aquí un punto cualquiera, en este punto, por ejemplo, el campo magnético es un vector que está apuntando hacia allá. En este punto, el campo magnético es un vector que está apuntando hacia allá. Entonces, esa curva que pintamos allí en verde es simplemente la tangente a todos los vectores del campo magnético. ¿Sí? Entonces, no se pueden cruzar entre sí, me van a indicar la magnitud y la dirección del campo magnético. La otra característica es que ellas no tienen un fin y un inicio. Fin e inicio, pero se puede decir que emergen de los polos norte e ingresan por los polos sur.
Listo. Y son continuas. Esa es la otra característica, ¿cierto? Son continuas. Bien. Una de las características, una de las cosas que es importante también considerar es qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo dos imanes y lo que hago es acercar, o sea, no pegarlos, sino acercar los polos norte. Entonces miremos, por ejemplo, qué pasa, por ejemplo, si yo tomo por aquí un imán cuyo polo norte esté apuntando en esta dirección y acá voy a tomar otro imán igualito. Simplemente, epa, no se quiere rotar, ¿sí ve? Hasta en la animacioncita esta no se quieren acercar esos polos de signos o de características opuestas. No quiere. Bueno, vamos a hacerlo más bien, vamos a dibujarlo. Que esos definitivamente no quisieron unirse. Listo. Entonces tenemos acá polo norte con polo norte. Estamos diciendo entonces, para cada uno de esos imanes, pues sus líneas de campo magnético van a emerger por los polos norte. Entonces, en este caso, por ejemplo, para este imán, las líneas de campo magnético emergen del polo norte e ingresan por el polo sur. ¿Cierto? Emergen por el polo norte e ingresan por el polo sur. Y acá también. Emergen del norte, ingresan por el sur, emergen del norte, ingresan por el sur. Pero ¿qué pasa en esa región donde estamos muy cerca, o donde estamos como en la mitad? Porque resulta que las líneas que están emergiendo por aquí no se van a juntar con las líneas que están emergiendo por acá. Entonces se me van a formar este tipo de características. Acá no voy a pintar la línea completa, sino simplemente algunas de ellas. ¿Sí? Esencialmente, existirá un punto por aquí, en la cercanía de estos dos imanes, donde no habría exactamente, no sería posible definir un campo magnético, porque se estarían interactuando, estarían anulándose entre sí. Entonces miren que acá, por ejemplo, se me forman como una especie de plano asintótico entre las líneas de campo magnético que tengo allí. Si lo que hacemos es poner los dos imanes orientados de tal manera que se atraigan, vamos a poner un imán aquí y vamos a poner otro igualito. Este sí nos va a salir fácil. Entonces, ¿cómo afecta la presencia de un imán el campo magnético de esa región? Esencialmente lo que va a pasar es que ahora, vamos a borrar estos por aquí. Ahí. Lo que vamos a tener es que el campo magnético del imán de la izquierda va a ingresar a través del polo sur del imán de la derecha y vamos a tener algo como de este estilo. Una gran densidad de líneas de campo magnético. Y por acá también entonces va a haber líneas de campo magnético. Líneas de campo magnético. Líneas de campo magnético. Líneas de campo magnético. ¿Sí? Que finalmente harían que esto se comporte, ¿cierto? Si yo condenso las líneas de campo magnético de este imán de la derecha y este imán de la izquierda, por acá vamos a tener entonces una línea de campo magnético de todo este señor que está por aquí. ¿Está claro? Entonces, por esa razón, en esta zona de acá, entre dos imanes con sus polos opuestos enfrentados, hay una gran cantidad, una gran densidad de líneas de campo magnético. Acá hay una atracción magnética muy fuerte entre ellos. Y luego vamos a describir entonces cómo ocurre, cómo podemos cuantificar eso, pero por el momento, pues experimentalmente o fenomenológicamente lo podemos describir. Ahora bien,
vamos a llamar al campo magnético. Al campo magnético lo vamos a indicar, así como hicimos con el campo eléctrico, lo hicimos con la letra E mayúscula y el signo de vector. El campo magnético lo vamos a identificar con esta letra, con la letra B. Sin embargo, esto, en términos científicos correctos, esto recibe el nombre de vector de inducción magnética. O también recibe el nombre de densidad o intensidad del flujo magnético. Densidad o intensidad del flujo magnético. Miren que no estamos hablando de campo magnético como tal, o sea, no hay un campo, no hay un vector campo magnético que simplemente llamemos campo magnético. A lo que conocemos o a lo que vamos a describir en el curso como campo magnético va a ser a este vector B mayúscula, que se conoce como vector de inducción o vector de densidad o intensidad del flujo magnético. Listo. Resulta que hay otro vector también que está asociado con el magnetismo que se llama el vector H. Y el vector H está relacionado con el campo o con este vector B de la siguiente manera. Entonces, el vector B dividido una constante, μ sub 0, y restado un vector M. Vamos a ponerle nombre a esos diferentes vectores y a esas diferentes constantes que nos aparecen allí. A esto lo vamos a llamar el vector de intensidad del campo magnético. Y entonces, ¿qué es lo que llamamos intensidad del campo magnético? Es esencialmente la cantidad que podemos medir cuando estamos midiendo el campo magnético. Este, ya lo describimos, este es precisamente este que tenemos aquí arriba. Este término de acá se conoce como la permeabilidad magnética del vacío. Esa permeabilidad magnética, miren que se parece un poquito a ese término que teníamos epsilon 0 en el caso de los campos eléctricos. Epsilon 0 lo llamábamos permitividad eléctrica en el vacío o en el espacio libre, y esa permitividad eléctrica lo que nos decía era qué tan fácil era que el vacío permitiera que aparecieran campos eléctricos. De la misma forma, esta permeabilidad magnética nos dice qué tan fácil es que el vacío permita que aparezcan campos magnéticos. Y por último, vamos a tener este término de acá que se llama vector de magnetización. Entonces, esto es la respuesta del material, respuesta de un material magnético, de un material a la presencia de un campo magnético. Entonces, ¿qué nos va a interesar? Miren que esencialmente tenemos lo siguiente. Tenemos este, que es el que estamos llamando la densidad del flujo magnético, este que es qué tan fácil es que esos flujos magnéticos aparezcan en el vacío, esto que es la respuesta de los materiales en el caso de que tengamos un material. Recuerden que, por ejemplo, cuando teníamos un campo eléctrico en un material dieléctrico, por ejemplo, nos aparecía una respuesta del material que era polarizar las moléculas o las componentes del material, y entonces nos aparecía un vector de polarización. Esta es exactamente la respuesta. Entonces, si no estamos considerando, por ejemplo, un material, sino simplemente el campo magnético en el vacío, esta respuesta sería 0.
Entonces vamos a indicar eso. Entonces, 0 en el vacío. O cuando estamos simplemente hablando del aire. El aire, la respuesta magnética del aire es muy pequeña, o sea, prácticamente despreciable. Entonces, o en aire. Y entonces, para efectos prácticos, esta intensidad del campo magnético la podemos describir simplemente a partir del conocimiento de B. O podemos ejecutar todas las operaciones simplemente utilizando a ese vector B. Aquí algunos datos que pueden ser interesantes o importantes para ustedes. Esa constante μ sub 0 equivale a 4pi por 10 a la menos 7 henrios por metro. Estos son henrios. Y estos son metros. Listo. Miren que esa constante pues es mucho más sencillita y mucho más fácil de aprenderse que epsilon 0, por ejemplo, o que la constante de Coulomb que nos aparecía en la electricidad. La razón es porque esta constante fue ajustada y no fue simplemente medida, ¿sí? Entonces, para hacer que los parámetros se conectaran unos con otros, utilizaron un valor definido. Esa 4pi proviene del área de una esfera. ¿Listo? Entonces acá tenemos 4pi por 10 a la menos 7. Si nosotros hacemos la multiplicación de 4pi, entonces μ sub 0 se nos va a convertir en aproximadamente 12,57 por 10 a la menos 7 henrios por metro. Y esos henrios, si queremos saber cuánto es un henrio, en unidades del sistema internacional, en las unidades básicas, es kilogramos, unidad fundamental de la masa, por metros al cuadrado, unidad de distancia al cuadrado, dividido unidad de corriente al cuadrado, amperios, y por unidad de tiempo al cuadrado. Entonces esa es la correspondencia de lo que sería un henrio. Y por último, nos podremos dar cuenta también que si yo tengo en cuenta las unidades de la permeabilidad magnética, puedo determinar cuáles son las unidades de este término que tenemos acá, del término del vector de inducción magnética o de la densidad o intensidad del flujo magnético. Entonces, B, las unidades de B, van a estar dadas en unas unidades que se llaman teslas, en honor al señor Nikola Tesla, ¿cierto? Y un tesla equivale a kilogramos por amperio por segundo cuadrado. Bien, entonces simplemente para que tengamos esas unidades en cuenta, como les decía, posiblemente únicamente vamos a trabajar con unidades de intensidad del flujo magnético. Entonces expresaremos nuestros campos magnéticos en teslas. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda respecto a eso? Y acá ¿cómo se llama? O sea, ese campo magnético, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo se termina convirtiendo así como en la fuerza que sienten esos, o el torque, no sé? Como allá en el campo eléctrico, que era el campo eléctrico por la carga. Ya vamos a llegar allí. Ya vamos a discutir un poco acerca de cómo es el fenómeno magnético y cómo ese campo magnético interactúa con las partículas cargadas. Pero dame un instante de tiempo antes de que lleguemos allí. Juan, qué pena. Los Bien. teslas o sea, la interpretación, ¿cuál vendría siendo?
Tesla es la magnitud del flujo magnético. O sea, ¿qué tan Ya vamos a grande? hablar precisamente Más o menos. qué tanto flujo está fluyendo a través de un área. Listo. Miren que cuando estamos hablando de flujo, siempre tenemos que asociar un campo atravesando por un área. Entonces vamos otra vez a describir esta expresión que teníamos para el flujo. Y vamos a hacerlo a partir de la primera ley de Gauss. De la ley de Gauss. ¿Cuál primera ley? La ley de Gauss, que es la primera ecuación de Maxwell. Entonces, esa ley de Gauss lo que nos decía era el flujo eléctrico, que lo describíamos como la integral sobre una superficie cerrada, sobre toda la superficie A, que está encerrando un volumen. Entonces esto es una integral o más bien integral sobre toda la superficie que encierra un volumen. ¿Sí? Nosotros le habíamos puesto un nombre particular a esa superficie. Si ustedes se acuerdan, esa superficie que encierra un volumen, a eso lo habíamos llamado gaussiana. ¿Se acuerdan que lo llamamos gaussiana? Pues bien, entonces la integral sobre toda la gaussiana del producto punto entre el campo eléctrico y el vector diferencial de área es lo que llamamos el flujo eléctrico, perdón. Entonces esto es el flujo eléctrico. Y eso habíamos dicho, esto es igual a la suma de todas las cargas encerradas sobre epsilon 0, y aquí nos aparecía un término adicional que era la constante dieléctrica, el valor kappa, en el caso de que ese flujo yo lo estuviera considerando dentro de un material dieléctrico con un parámetro de una constante que yo conociera. ¿Sí? Entonces, miren que esencialmente cuando hablamos de flujo estamos hablando de este tipo de integrales. Pues ahora, el flujo magnético ¿cómo lo podemos definir? El flujo magnético, ahora llamémoslo simplemente phi sub b, va a ser ¿quién? La integral también sobre una superficie cerrada que me encierra un cierto volumen del producto entre el campo magnético y el vector diferencial de área. Aquí vamos a decir simplemente que ese flujo magnético, cuando me está encerrando una superficie cerrada, entonces sería como hacer algo como esto. Vamos a buscar, por ejemplo, aquí. Vamos a tomar esta imagen, esta cualquiera. Puede ser esta. O más bien, cojamos la que es solo un imancito. A ver, y me la traigo por aquí. Esta. Listo. Entonces supongamos que acá tenemos una superficie cerrada. Bueno, de hecho esto me servía como superficie cerrada. Entonces tenemos esta superficie que tenemos aquí. Es una superficie cerrada. Recuerden que de acuerdo a lo que describimos, cuando estuvimos viendo el capítulo de electricidad, decíamos, para medir el flujo, entonces lo que decíamos era determinar el vector de campo que estaba ingresando. En este caso, por ejemplo, si este es el vector o si la línea de campo es la que me está indicando en qué dirección apunta el campo magnético, entonces este sería mi vector B en este punto. Este sería mi vector B en este punto. Y si este es mi diferencial, esto tendría aquí entonces un diferencial de área que apunta en esta dirección. El de A apunta para allá. Y en este caso, el de A apunta para allá. Recuerden que el diferencial de área apunta siempre hacia afuera
del volumen cerrado. Entonces, en esta situación, observen que lo podemos interpretar, bien sea de la forma matemática, hacer el producto punto entre B y DA e integrar en toda la superficie que me está encerrando el volumen, o simplemente lo podemos hacer de manera descriptiva, de manera intuitiva. ¿Cómo sería de manera matemática? Pues yo empiezo a coger pequeños diferenciales de área y los multiplico por los vectores de campo magnético que están entrando. Yo sé que por acá van a estar entrando, ¿cierto?, vectores de campo magnético en toda esta región. Pero si nos damos cuenta, todos estos vectores de campo magnético que están entrando por aquí van a estar formando un ángulo o un coseno de un ángulo que va a ser negativo con respecto a la superficie por donde están entrando. Para este caso, el producto punto va a hacer que estos vectores sean positivos. Entonces, si yo hago el análisis de cuánto es el campo o cuánto es el flujo a través de esta superficie, se me va a cancelar con el flujo a través de esta superficie. Y entonces, eso lo que nos da a entender es que ese flujo tendrá que ser cero. De un modo, de alguna manera intuitivo, cualquier superficie, cualquier volumen que yo tome, y ahora voy a tomar este volumen aquí que pinté por este lado, es irregular. Entonces, esencialmente, lo que yo puedo decir es, todo lo que entra es exactamente igual a todo lo que sale. Que ese es el mismo concepto que tenemos de flujo. Cuánto está entrando con respecto a cuánto está saliendo. Entonces, si lo que entra es igual a lo que sale, el flujo neto es igual a cero. Entonces es lo mismo que tenemos acá. Ese flujo neto magnético va a ser cero. Entonces, ¿en qué casos podemos hablar de que el flujo magnético va a ser diferente de cero? Cuando no estemos tomando una superficie cerrada. Yo puedo plantear una superficie abierta. Por ejemplo, esta superficie abierta, definir una dirección particular. Por ejemplo, mis DA pueden estar apuntando hacia allá. Y entonces, el campo magnético únicamente está atravesando mi superficie en esta dirección. Entonces allí puedo hablar de un flujo magnético diferente de cero. Pero si es sobre una superficie cerrada, el flujo magnético siempre va a ser cero, sin importar cómo lo tome o en dónde lo tome. Hola. Hola. Una pregunta. Si yo tengo una superficie abierta que es totalmente perpendicular al flujo, ¿podría decir entonces también que esa integral es cero? Sí, o sea, lo que estás diciendo es, si por ejemplo yo tomara una superficie que tuviera una orientación como esta, por ejemplo. Sí, creo. Sí, también porque, por ejemplo, acá el vector de área estaría, digamos, Perpendicular. si yo analizo eso, estaría perpendicular al vector de campo magnético. Pero también depende Campo de donde lo ubique, magnético. ¿no? Pues porque si lo ubicara más cerca de los imanes, sí, no sería perpendicular ya. Ah, sí, estamos hablando de que el área es de tal manera que es perpendicular, entonces en ese caso no habría flujo, En un magnético. punto específico. Sí, eso es en un punto específico, exactamente. ¿Sí? Bien, entonces miren que eso también ocurre incluso si yo, por ejemplo, hubiera tomado mi área o mi volumen cerrado, más bien, por ejemplo, por aquí adentro. Digamos que este es mi volumen encerrado. Acá nuevamente, todo lo que entra por aquí, entra por aquí, por aquí, por aquí. Entra en 4 puntos, pero sale también en 4 puntos. Que es que yo estoy tratando de aislar este polito únicamente. Entonces el flujo va a ser distinto de cero. No, otra vez. 1, 2, 3, 4 que salen. 1, 2, 3, 4 que entran. Porque las líneas de campo magnético no tienen inicio ni final.
Entonces, bajo esa consideración es donde decimos, esta ecuación que tenemos acá, que ahora la voy a resaltar porque es otra de las ecuaciones importantes, esto nos dice que esto se llama la ley de Gauss del magnetismo. Y es la segunda ecuación de Maxwell. Y lo que eso me permite decir, a partir de ella, es que podemos afirmar que no hay monopolos magnéticos. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, Juan. Entonces ya llevamos dos ecuaciones de Maxwell, ¿cierto? Esta que acabamos de ver aquí, que es la del flujo eléctrico, y esta que acabamos de describir, que es la del flujo magnético. Nos faltan dos ecuaciones de Maxwell. Para llegar a las 4 ecuaciones de Maxwell completas, nos tomaremos lo que nos queda faltando por el resto del curso, pero ya llevamos la mitad, ¿cierto? Ahora, miremos lo siguiente, respondiendo a la pregunta que me habían hecho hace un momento. Me habían dicho, bueno, en el caso eléctrico teníamos esta situación. Un segundito, por favor, que no la alcancé a notar. Listo. En el caso eléctrico teníamos que el campo eléctrico y la fuerza eléctrica estaban relacionadas por medio de la carga. En el caso eléctrico decíamos, la fuerza eléctrica es el producto entre la carga y el campo eléctrico. O de otro modo, podemos decir, una partícula cargada dentro de un campo eléctrico, eso es lo que estamos describiendo acá, una partícula que presente carga en la presencia de un campo eléctrico experimentará una fuerza. Eso es lo que esta ecuación nos está diciendo. Entonces uno pensaría, ok, entonces para el campo magnético, ¿será que yo puedo decir que habrá una fuerza magnética asociada a la carga magnética por el campo magnético? Y entonces aquí, antes de que alguien vaya a entender algo que está incorrecto, esto es un rotundo no. Esto es no. Listo. En el caso magnético no ocurre. ¿Por qué razón? Porque este término de acá implicaría la existencia de una carga magnética. Cargas magnéticas es equivalente a decir monopolos magnéticos. Y acabamos de decir, no, es que no pueden existir o no se han descubierto los monopolos magnéticos. ¿Listo? Entonces, no es la manera de entender o de poder expresar por qué o cuál es la fuerza que el campo magnético ejerce sobre lo que lo rodea. Entonces, ya que sabemos que podemos interactuar o que podemos pintar el campo magnético simplemente por medio de una serie de líneas de campo magnético, entonces vamos a imaginarnos ahora un campo magnético que tenga estas características, por ejemplo. Ese es el campo magnético en una cierta región del espacio. Entonces ve, listo. Resulta que si acá yo tengo una partícula cargada, con carga Q, únicamente en la presencia del campo magnético, esa partícula cargada no va a experimentar ningún tipo de fuerza. Entonces, una partícula cargada en reposo no experimenta fuerzas magnéticas. ¿Qué es lo que sí va a ocurrir? Cuando esa partícula se empieza a mover y tiene una cierta velocidad, cuando tiene velocidad, entonces allí va a empezar a experimentar una fuerza magnética. Y la fuerza magnética tiene la siguiente característica. La fuerza magnética se ha mostrado experimentalmente que es perpendicular a la velocidad, que es
la magnitud de la fuerza magnética es proporcional a la magnitud de la velocidad y que además que la magnitud de la fuerza magnética es proporcional a la carga. Entonces esas son las tres características que tiene la fuerza magnética. Entonces es perpendicular a la velocidad de la partícula, proporcional a la velocidad de la partícula y proporcional a la carga. Con esas tres características podemos describir matemáticamente la fuerza magnética que experimenta una partícula cargada con una expresión que se conoce como la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz. Sí. Esa fuerza de Lorentz es una expresión vectorial porque nos da la fuerza y nos dice que es perpendicular a la velocidad. Entonces la manera de encontrar esa perpendicularidad es a través de el producto cruz. Entonces miren que el producto cruz de un vector con otro me genera un vector que es perpendicular. Entonces la fuerza es un vector. Acá tenemos el vector velocidad y acá tenemos el vector campo magnético. Pero eso está modulado por la carga de la partícula. Entonces tenemos allí nuestra expresión que nos dice la fuerza. ¿Qué es lo que vamos a tener? Miren las unidades que esto tiene. Las unidades de la fuerza tendrán que ser los newtons, ¿sí o no? Las unidades de la carga. ¿Quién recuerda las unidades de la carga? Colombios. Los coulombios. Las unidades de la velocidad. Metros sobre segundos. Metros por segundo, muy bien. Entonces esto nos dará las unidades precisamente de este término que es el campo magnético. Entonces podemos despejar, simplemente hacer un análisis. Esto que estamos haciendo aquí es simplemente un análisis dimensional para poder precisamente describir las unidades del campo magnético. Y las unidades del campo magnético, miren que si despejamos, serían newtons por segundo sobre coulombios metro. ¿Sí? Obviamente, si nos damos cuenta, esto que tenemos acá, estos serían kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que serían las unidades de expresados los newton en términos de la fuerza, perdón, de la masa, de la distancia y del tiempo al cuadrado, que serían las unidades correspondientes a las unidades fundamentales. Este coulombios segundo, coulombios sobre segundo, me daría un amperio aquí abajo. Y estos metros pues se van a cancelar con unos de los metros de arriba y llegamos a las unidades que habíamos descrito por aquí arriba. Teslas. Fueron estas que describimos acá, ¿cierto? Kilogramos, amperio segundo, y esos son los que llamamos los teslas. T o teslas. Entonces, miren que lo estamos haciendo allí arriba lo describimos a partir de ese vector de la intensidad del campo magnético. Acá lo estamos haciendo a partir de esa fuerza de Lorentz. ¿Listo? Esto es en las unidades del sistema internacional. En unidades. Juan, entonces la fuerza que resulta también es perpendicular al el campo magnético. Sí, es un vector que es perpendicular a ambos. En este caso, por ejemplo, si la carga, digamos, es una carga positiva, entonces la fuerza estaría apuntando en esta dirección. De tal manera que sea perpendicular al campo, a la velocidad y perpendicular a ese campo, démoslo en verde, y perpendicular al campo magnético. ¿Listo? Bien. Entonces miren que estamos hablando que estas son las unidades del sistema internacional. ¿Por qué hago énfasis en que son las del sistema internacional?
Porque hay otro tipo de unidades que son unidades que no son del sistema internacional, pero que se usan mucho. Entonces, en unidades del no SI, existirá una unidad para medir ese mismo parámetro, pero que se conoce como Gauss. Se expresa con la letra E mayúscula, y un Gauss es lo equivalente a 10 a la menos 4 teslas. ¿Por qué es importante? Porque es que resulta que, al igual que por ejemplo con el faradio, que al igual que con el culombio, los teslas son unas unidades excesivamente grandes. O sea, son unos parámetros de medición del campo magnético muy grandes, y por lo tanto, pues digamos que no tiene mucho sentido práctico estar diciendo un imán es de 0.03 teslas. Simplemente se expresa mucho más fácil en términos de Gauss. Para dar un ejemplo, el campo magnético de la Tierra. Obviamente cambia en los diferentes puntos sobre la superficie terrestre, y cuando estamos más cerca de los polos va a ser de mayor intensidad, por aquello que dijimos que la densidad de líneas de campo es mayor, ¿cierto? Si nosotros miráramos ese globo terráqueo que pusimos por aquí, nos podríamos imaginar las líneas de campo magnético de la Tierra y decir, es que las líneas del campo magnético de la Tierra entonces emergen por el polo norte e ingresan por el polo sur. Emergen por el polo norte e ingresan por el polo sur, ¿cierto? Y aquí no es que no sean continuos, sino que no me está dando el espacio. Pero entonces, sí, en estas regiones por acá, cerca de los polos nortes, el polo norte geográfico o el polo sur geográfico, que corresponden con los polos del imán, serían entonces también donde la intensidad del campo magnético es más grande. Entonces, volviendo a esto, en Gausses, el campo magnético de la Tierra está entre 0,25 a 0,65 Gauss. Miren que si esto lo convirtiéramos a teslas, eso es de 25 a 65 microteslas. Entonces son magnitudes pues, bastante pequeñitas de campo magnético. Listo. Para que nos hagamos una idea, los imanes artificiales más grandes que se han podido construir, que son los que se emplean, por ejemplo, para los colisionadores de partículas en instalaciones como por ejemplo el CERN. Tal vez ustedes hayan visto esa trayectoria circular que está enterrada bajo la Tierra en la frontera entre Suiza y Francia, donde se hacen todos estos experimentos de colisiones de partículas y donde se han descubierto cosas como por ejemplo el bosón de Higgs, ¿cierto? Lo que llamaron hace algunos años la partícula de Dios. ¿Sí? Tal vez son algunas de las cosas que de pronto en ese momento ustedes escucharon, pero que no le dieron de pronto la importancia suficiente, o que de pronto no entendían los principios del funcionamiento de esto. Pero, por ejemplo, para lograr que esas partículas cargadas colisionen una con otra, lo que hacen es utilizar unos imanes de una gran intensidad. Esos imanes, por ejemplo, pueden llegar a ser del orden de 5 o 6 teslas. Apenas 5 o 6 teslas, ¿cierto? Entonces, y son los imanes, digamos, más potentes que ha desarrollado el ser humano. Bien, ¿alguna inquietud? Comentarios, preguntas. ¿Han escuchado de algo de lo que les estaba mencionando? Juan, Esas instalaciones, ¿sí? entonces digamos allá pues se tendría que estar muy lejos para que una brújula realmente funcionara. Lo que se hace es, esos imanes, digamos que lo que interesa allí
es que el campo magnético esté en la parte interior. Entonces en la parte exterior, eso lo recubren con unos materiales que lo que hacen es deflectar el campo magnético. No hacen que el campo magnético emerja a una distancia muy grande. Entonces, primero está bajo tierra, ¿cierto? Y segundo, está recubierto de tal manera que el campo magnético no afecte hacia afuera. Como una jaula de Simplemente de alguna manera. Más adelante vamos a ver cómo se puede lograr eso, pero la idea es que no afecte al entorno. ¿Listo? Bien, entonces, si nos concentramos en esa fuerza de Lorentz, miren que lo que vamos a tener esencialmente es que prácticamente la fuerza nos está diciendo, esto es entonces el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Nosotros podemos pintar, por ejemplo, el campo magnético, o los vectores más bien, los podemos representar a partir de una representación de esta manera. Digamos, un vector para nosotros puede ser algo así como, o lo podemos entender como si fuera una flecha. ¿Sí? En una flecha, si nosotros estamos observando desde esta posición, lo que le vemos es la punta a la flecha. Supongamos que sea una flecha cónica con una puntita. Entonces lo que veríamos en esta orientación sería algo como esto. No veríamos el resto del cuerpo de la flecha. Pero si lo estamos observando desde esta orientación, entonces lo que le veríamos es la colita a la flecha. Entonces, esta va a ser la manera como vamos a representar nosotros los vectores, dependiendo de si lo estamos mirando, entrando o saliendo de un cierto plano. Entonces, si lo representamos de esta manera, el vector sale del plano y si lo representamos de esta manera, el vector entra al plano. ¿Por qué es importante? Porque ahora, como necesitamos estar considerando vectores que me van a formar una dirección perpendicular, entonces tengo que considerar esta orientación, ¿listo? Entonces ahora, miren que si por ejemplo, con esa expresión que pusimos allí de la fuerza de Lorentz, yo considero mi campo magnético de esta manera, estoy diciendo, el campo magnético está saliendo en esta dirección, está saliendo de la hoja o del plano en el que estamos allí parados. Entonces, si acá yo tengo una partícula cargada, una partícula con carga positiva, carga más Q, que se va a estar moviendo, por ejemplo, en esta dirección, cuya velocidad va en esta dirección, miren que esencialmente lo que yo puedo hacer es imaginarme que el campo eléctrico está justamente en esa misma posición, ¿cierto? Si lo estoy representando por aquí, quiere decir que esto lo puedo considerar como si fuera en todo el espacio, o al menos en toda la región donde esté queriendo describir el campo. ¿Listo? Entonces miren que ahora podemos definir la dirección de la fuerza utilizando lo que conocemos como el producto cruz o utilizando lo que conocemos como la regla Juan, de la mano derecha. ¿tú no podrías ¿Sí? por favor repetir eso anterior? Pues es que me perdí. ¿En qué parte te perdiste, Daniela? Ahí donde está la flecha. Esta flecha que tenemos acá. Sí. Ah, bien. Esta simplemente es como para que nos imaginemos cuando estamos hablando de vectores. Miren que siempre que hablamos de vectores decimos, el vector lo representamos con una flecha. ¿Sí? Pero las flechas, obviamente las podemos asociar a las flechas que utilizamos en un arco. Supongamos que estas son la colita de la flecha y esta es la punta de la flecha. Y en el arco, ¿cómo lo pondríamos? Lo pondríamos, no sé, algo como así. Donde esto sería el arco. ¿Listo?
Sí. Entonces lo que estamos diciendo es, si yo estoy mirando, si este es mi ojo, aquí yo estoy mirando en esta dirección, la flecha, lo que voy a ver va a ser esto, va a ser la puntica de la flecha y el cuerpecito de la flecha, de esta puntica. No voy a ver más. Pero si estoy mirando desde esta posición, ¿cierto? Si esta es mi posición de visualización, entonces le estoy viendo la colita a la flecha, las plumitas. Entonces lo vamos a representar con esta crucecita. Listo. Entonces, cuando pintemos un campo o un vector cualquiera, básicamente, si lo ponemos como circulitos y puntitos, es porque el vector está apuntando saliendo, en este caso, del plano de la pantalla o del plano de la hoja. Listo. Y si lo ponemos con la crucecita es porque está entrando. Es para no hacer una representación tridimensional todo el tiempo, que a veces en las representaciones tridimensionales perdemos algo de la direccionalidad y se nos puede complicar un poco. Listo. Ahora sí está claro. Sí, sí, ya entendí. Gracias, Juan. Listo. Entonces miren que con esta consideración, si tenemos una partícula que está cargada positiva y que se está moviendo con una velocidad en esta dirección, por ejemplo, y que va a entrar a una zona, supongamos que esta sea la zona, vamos ahora a pintarla, a ver cómo la pintamos. Digamos, esta es la zona de influencia de ese campo magnético. Y esa partícula cargada resulta que tuvo la fortuna o la mala fortuna, quién sabe, de haber ingresado a esa región donde hay campo magnético. Listo. ¿Qué le va a pasar a esa partícula cargada? Inmediatamente ingresa a esa región donde hay campo magnético, empezará a experimentar una fuerza. Entonces, la fuerza, ¿cómo la podemos determinar? La determinamos a partir de la fuerza de Lorentz, donde decimos, es producto cruz entre la velocidad y el vector de campo. Entonces, ¿cómo hacemos el producto cruz entre velocidad y vector de campo? Lo vamos a hacer utilizando la regla de la mano derecha. Entonces, la regla de la mano derecha, vamos a pintar una mano derecha. ¿Y cómo sabemos que es la mano derecha? Porque las uñas están por el otro lado. Entonces acá para que sepamos que es la mano derecha, voy a pintar aquí las líneas de la mano. Y las huellas. Está apuntando la palma hacia arriba, ¿verdad? Está apuntando la palma hacia arriba, sí, exactamente. Digamos que esta es mi mano derecha. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Venimos con esa mano derecha y orientamos los dedos en la dirección del primer vector. ¿Sí? Y luego de que orientemos los dedos, entonces vamos a cerrarlo de tal manera que se empuñe. Es decir, esta es mi mano derecha. Vamos a ver la palma allí, ¿cierto? En este caso, vamos a coger aquí dos cosas que me permitan indicar esos dos vectores. Por ejemplo, este lapicero lo estoy orientando en la dirección de la velocidad. ¿Sí? Y este lápiz, va a apuntar en la dirección del campo. Miren que ellos dos son, en este caso, perpendiculares. Entonces, en este momento voy a cerrar los dedos de la mano y miren que el pulgar va a apuntar en una dirección perpendicular a ambos. A ver, miremoslo por aquí, miremoslo por aquí. ¿Sí? Entonces, esencialmente, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a repetir esta imagen para mirar el siguiente paso. El siguiente paso, yo borro esta manito. Estamos allí metidos. Y entonces lo que hacemos ahora es poner la manito empuñada.
Entonces ahora le estoy viendo las uñas, porque estoy empuñando la mano. ¿Sí? Por acá quedaron las líneas de la mano y aquí quedó mi mano. Entonces miren que acá, yo hago una cosita, ya. Entonces miren que en este caso, por ejemplo, cuando empuñé la mano, porque los dedos empezaron a apuntar en la dirección en la que va el campo magnético, entonces el orden es, recuerden que en el caso de los productos cruz, el orden de los vectores importa. Entonces primero es el vector en el que apunto los dedos y luego el vector hacia donde doblo mis dedos. ¿Listo? Entonces miren que el pulgar quedó apuntando en esta dirección. Como quedó apuntando en esta dirección, entonces en esa dirección es que va a salir la fuerza. Juan, Sí, antes de que me preguntes lo que me vas a preguntar, teniendo en cuenta que esto que tenemos acá, que en este caso la carga es positiva. Entonces el vector apunta justamente en la dirección que me define la mano derecha. No me cambia la dirección. Si esto fuera un signo negativo, entonces el vector simplemente se invierte y apunta en la dirección opuesta. Entonces hay que tener cuidado con el signo de la carga. Es lo único que hay que tener cuidado allí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que me van a preguntar? que si me puedes repetir, porfa, hacia dónde apunta el campo en ese caso. Hacia afuera de la hoja, de la pantalla. Mira que estamos diciendo, el campo está saliendo de la pantalla. Entonces estoy viendo la puntica del campo. Ah, ok. ¿Sí? Esto que tenemos acá es el vector de campo. Este lapicito que tengo acá. Entonces lo que estoy haciendo es mostrar ese lapicito, la puntica de ese lapicito. Eso es lo que estás viendo en este momento. ¿Sí? Listo, ya entendí, gracias. Listo. El vector resultante es ortogonal a los dos vectores que se multiplicaron. Sí, señor. El vector resultante, el vector de fuerza magnética en este caso, es ortogonal a ambos. Miren que aquí, por ejemplo, ¿sí? Simplemente a copiar esto. Voy a quitar la manito ahora. Simplemente voy a... porque se me borra todo. Yo quiero borrar solo la manito. Listo. Acá nos damos cuenta que, por ejemplo, estos dos vectores son perpendiculares y que el vector de campo también es perpendicular porque está en el plano que sale. ¿Listo? Juan, Hola. si el campo estuviera apuntando hacia adentro de la pantalla, la mano inicialmente mostraría las uñas y se cerrarían los dedos hacia adentro. Hacia adentro. Sí, señor. Exactamente. Sí, sería exactamente esa sería la condición. Entonces, vamos a poner eso, cambiando la dirección de B. Entonces digamos que ahora B va a estar entrando. Entonces lo vamos a pintar como si estuviera viéndose de esta manera. ¿Sí? Estaríamos viendo la colita de ese vector de campo. Vamos a tener la misma partícula cargada. Esa partícula cargada va a apuntar en esta dirección y se va a estar moviendo con esta velocidad sobre el plano de la hoja. ¿Listo? Entonces la manito, ¿cómo arrancaría? Arrancaría con el pulgar aquí, se ve la uña, se ve la uña, se ve la uña, se ve la uña. ¿Sí? Entonces miren que orientamos la manito de tal manera que apunte en la dirección del primer vector, los dedos apuntan en la dirección del vector de velocidad y el siguiente paso sería entonces cerrar la manito. Bueno, ya no vería esto, ya vería como los nudillos. Esa manito me quedó mucho más chueca, pero bueno. Pero miren que en este caso, por ejemplo, al cerrar la manito, porque el campo magnético apunta hacia allá, el vector de fuerza, perdón, va a apuntar hacia allá. Esa sería la dirección del vector de fuerza magnética.
Listo. ¿Está claro? Es simplemente que jueguen con la manito. Si ustedes, por ejemplo, buscan en la literatura, se van a dar cuenta que está esta manera de interpretarlo, pero también hay otra que es así con los dedos. Con los 3 dedos, el índice, el medio y el pulgar. Listo. Entonces también uno puede determinar en qué orientación estará apuntando la fuerza y juega con estos tres dedos de la mano derecha. Es exactamente igual. Lo dejo para que ustedes lo revisen en los libros, por ejemplo, en el de Sears y Semansky lo muestran así de esta manera con la mano. Pero para que no nos enredemos y digamos, por mi convención, yo siempre lo hago cerrando los dedos, ¿cierto? Apunto en una dirección de un vector, cierro y el pulgar me apunta en la dirección del vector resultante del producto cruz. ¿Listo? Entonces miren que, supongamos que teníamos esta situación. Entonces, volviendo a la situación original. ¿Qué es lo que hace entonces esa fuerza magnética? Pues resulta que ese campo, esa partícula cargada, pues si el campo magnético no hubiera estado allí, ella hubiera seguido esta trayectoria. ¿Sí? Pero el campo magnético está allí. Entonces, esa fuerza lo que hace es cambiar la dirección de la trayectoria. Y la partícula se ve obligada a empezar a describir una trayectoria curva. Esta será la nueva trayectoria que va a seguir esa partícula cargada. De tal manera que se puede definir, ¿cierto? Si esta región donde está actuando el campo magnético fuera lo suficientemente grande, se podría dar la situación en donde esa partícula cargada describa una trayectoria circular completa. Listo. ¿Por qué razón ocurre eso? Esencialmente, ustedes lo vieron en el curso de física mecánica. Miren que si tenemos una fuerza que apunte perpendicular a la dirección del desplazamiento y esa fuerza se mantiene, porque es que esa fuerza no actúa solamente en este punto. Cuando la partícula viene por aquí, la fuerza va a estar actuando también hacia allá. ¿Cierto? Si la partícula está en esta posición y su velocidad está en esta dirección. Si la partícula está en esta posición y su velocidad va en esta dirección, la fuerza va a actuar hacia allá. Entonces ese tipo de fuerzas se conocen como fuerzas centrípetas, fuerzas que lo que están haciendo es modificar la dirección del vector de velocidad sin modificar su magnitud. ¿Listo? Y podemos encontrar, en este caso, por ejemplo, podemos determinar cuánto es la magnitud de la fuerza. ¿Cuánto es esa magnitud de la fuerza magnética? Sería el producto entre ¿quién? Entre Q por la magnitud del vector velocidad, por la magnitud del vector campo magnético, por el seno del ángulo que forman los dos vectores, el vector velocidad y el vector campo magnético. ¿Qué ángulo forman el vector velocidad y el vector campo magnético en este caso? Miren que el vector campo magnético está saliendo de la hoja y el vector velocidad está sobre el plano de la hoja, entonces forman un ángulo de 90 grados. Entonces ese seno de 90 grados pues nos va a dar 1. Entonces el producto o la magnitud del vector fuerza va a ser este. U por B por B. Y si estamos considerando entonces que esa fuerza es una fuerza que actúa como fuerza centrípeta, entonces la fuerza es una fuerza centrípeta, que además, miren que
no hace trabajo. ¿Cómo es que es una fuerza que no hace trabajo? ¿Quién recuerda por qué esa fuerza no hace trabajo? Porque es perpendicular al desplazamiento en todo momento. Porque en todo instante la fuerza es perpendicular a la trayectoria. Entonces esa fuerza no está realizando trabajo. Es decir, que no realice trabajo, eso implica que no cambia la energía cinética. Ni la energía potencial. ¿Sí? Entonces el hecho de que aparezca esa fuerza magnética no nos cambia las condiciones energéticas de la partícula. Lo único que hace es alterarle la trayectoria a la partícula. Y entonces podemos describir que ese tipo de fuerzas lo que hacen es generarme un cambio en la trayectoria relacionado con esta expresión, donde acá tenemos la masa, eso será la masa de la partícula, y esto será la aceleración centrípeta. Y entonces si nosotros igualamos esa fuerza magnética, esa que tenemos acá, Q por B por B, y la igualamos con masa por magnitud de B al cuadrado, que es lo que tenemos aquí, sobre R, entonces podemos encontrar cuánto es ese radio de la partícula, o ese radio de la trayectoria que se está describiendo. De acá podemos describir R. Miren que se nos cancelaría una de las velocidades. Entonces nos cancela una velocidad con una de estas velocidades que tenemos acá. Y nos queda expresado R como M por B. M por la magnitud de la velocidad sobre Q por la magnitud del campo. Entonces esto que tenemos acá es el radio de la trayectoria descrita por la partícula. Donde observen lo siguiente, esa expresión tiene una serie de características lo más interesantes. Observen estas características que tenemos acá. M por B, producto de masa por velocidad. ¿Qué es lo que en física mecánica llamábamos al producto de masa por velocidad? El momento lineal. El momento lineal de la partícula, ¿cierto? mb, el momento lineal de la partícula. O momentum. Entonces resulta que el radio de la trayectoria que se va a seguir es directamente proporcional al momento. O lo que es lo mismo, es directamente proporcional a la masa. Entonces, si la partícula que está entrando acá tiene una masa grande, entonces va a describir una trayectoria circular más grande, ¿cierto? Entonces, esta, por ejemplo, sería la trayectoria circular descrita por una cierta partícula. Una partícula, digamos, más pesada o más masiva, mejor, describiría una trayectoria mucho más grande. Entonces, esto sería la trayectoria de una partícula con masa mayor. Pero también sería la trayectoria descrita por una partícula que ingrese a mayor velocidad. Entonces, I o con mayor velocidad. ¿Sí? Miren que acá abajo tenemos
el producto entre la carga y el campo magnético. Y es inversamente proporcional. Entonces, entre mayor sea la carga, menor será el radio de curvatura. Entonces, el radio de curvatura, por ejemplo, en este caso, sería un radio de curvatura más pequeñito. Un radio de curvatura que podría ser, no sé, más cerradito. Entonces, este que tenemos acá, trayectoria de menor masa, y o menor velocidad y o mayor carga y o mayor campo magnético. Y lo mismo por acá. Entonces, trayectoria de una partícula con mayor masa y o con mayor velocidad y o con menor carga y o con menor campo magnético. Listo. Entonces miren que todos esos parámetros estarán relacionados y me dirán cómo es la trayectoria que vamos a seguir allí. Bien. Culminemos el día de hoy entonces con eso último, con eso que acabamos de discutir, para que ustedes, espero que esta parte del tema del magnetismo la sigan detalladamente en el texto o en los textos guías, que repasen la clase, porque la idea es que estos conceptos que estamos viendo pues los apropien adecuadamente para que el día del examen pues tengan un buen resultado.